Continuamos mirando hoy el pasaje donde el apóstol nos pone como ejemplo la vida y obra del Señor Jesús, a quien debemos imitar. Los hermanos de Filipos, a quienes va dirigida esta carta, tenían ciertos problemas en sus interrelaciones y el Espíritu Santo está guiando a Pablo a dejar por escrito estos conceptos que serían universales para todos los tiempos, para la Iglesia del Señor. Un autor recuerda en este caso al personaje del famoso libro El Peregrino de Juan Bunyan. Había un cristiano llamado el Señor Firme. Este individuo tenía como gran propósito en su vida poner el pie donde quiera que veía la huella del Señor. Donde estaba la huella del Señor en la tierra, él ponía el pie. Este debería ser el deseo de todo cristiano: seguir a Cristo y andar como Él anduvo. Esto está en el libro de Filipenses, capítulo 2, de Editorial Logoy, autor F. Parker. Bueno, este debe ser nuestro sentir al entrar a considerar el gran ejemplo del Señor, el cual, siendo en forma de Dios, dice la Escritura en Filipenses 2:6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Esta palabra, forma, merece una explicación. Los comentaristas nos dicen que es una palabra proveniente de la filosofía griega y es morfe en griego, que denota que el ser que le pertenece y así permanentemente se identifica con su naturaleza y carácter. Pues página 62 en Filipenses. De modo que está mostrando la perfecta unidad de carácter de Cristo como Dios. Es esencialmente Dios. Nunca dejó de serlo, aún al tomar apariencia humana, y esto es lo que nos dice el Evangelio. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. El Señor siempre fue Dios, aún cuando tuvo apariencia humana. Él nunca dejó de ser Dios en su encarnación. En realidad no hay una palabra en castellano que pueda igualar el sentido de morfe, porque se trata de la esencia misma, en este caso la esencia de la divinidad, que siempre tuvo el hombre Jesús. Porque además la construcción de la frase en griego, Dios no tiene artículo, por lo cual se refiere a la esencia misma de la divinidad. Esto se puede ver en otros pasajes de la Escritura, por ejemplo en Colosenses 1, del 15 al 17, en Juan 8, 58, etc. Ahora bien, cuando seguimos leyendo este pasaje, nos encontramos con el versículo 7 que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. La versión Dios habla hoy dice, y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Expresa el sentido de la palabra forma, que se vuelve a repetir en castellano en nuestra traducción. Pero en este caso, la palabra griega es distinta a la anterior. No se aprecia esta diferencia en la traducción. Aquí la palabra usada en el idioma original es esquema, o sea, el sentido de apariencia externa. Por eso me gusta más la segunda versión, presentándose como un hombre cualquiera. ¿Recuerdan lo que dice Isaías 53, versículo 2?
subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Es decir, la esencia del hombre Jesús, morfe, era la divinidad misma, era Dios, con todos sus atributos. No renunció a ellos, pero por fuera, el esquema, era un hombre como cualquiera. Así le vieron sus paisanos. ¿Recuerdan ustedes? Los vecinos de Capernaum dijeron: este es el hijo del carpintero. Aquí está toda su familia y nosotros le conocemos desde niño. Este es un vecino nuestro. Y no creyeron en él. Esto es importante que lo tengamos bien en claro. Jesús, en su apariencia externa, en su esquema, fue un hombre perfecto. Pero en su esencia siguió siendo Dios, con todos sus atributos de la divinidad. Fue perfecto Dios y a la vez perfecto hombre. Como Dios pudo resucitar muertos, ordenar a Satanás y a sus demonios, perdonar pecados, dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, etc. Pero como hombre, tuvo hambre, sed, cansancio, sufrió la incomprensión de los suyos. Recordemos, aún su familia no creía en él. Jacobo, hijo de José y María, su medio hermano, se unió a los apóstoles después que el Señor se le apareció en 1 Corintios 15. Y así podríamos seguir agregando situaciones. Tengamos siempre presente este tema, porque es muy importante tener en claro que la divinidad del Señor nunca dejó de ser. Lo mismo que su humanidad durante su encarnación. Y una vez resucitado, se mostró a sus discípulos llevando las marcas de la cruz. Que el Señor nos ayude al pensar en estos aspectos de la encarnación del Señor. Porque en realidad siempre nos vamos a encontrar con personas que niegan su deidad o no entienden este tema. En realidad, es vital para nuestra comprensión de su naturaleza y de la obra salvífica de la cruz. Alabemos al Señor en este día, porque en su amor Él descendió y se humilló al tomar forma o apariencia humana, o para poner por mí en la cruz. Sí, Cristo murió por mí en la cruz y por usted también. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana, si Dios quiere.